Damos un saludo afectuoso para todos nuestros hermanos. Queremos en este día seguir con la secuencia de los temas doctrinales que estamos trayendo a la iglesia para nuestra edificación espiritual. Antes que todo, vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de este estudio de su palabra. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias porque nos das esta oportunidad de escudriñar tu sagrada palabra. Ilumínanos, llénanos de sabiduría y capacidad para entender los dichos de tu boca, la palabra que tú mismo has inspirado, y que al estudiar tu palabra nosotros podamos crecer en fe, crecer en tu gracia y en el conocimiento de tu palabra para poder edificar a otros y edificarnos a nosotros mismos, y que tu nombre sea siempre exaltado y glorificado sobre nuestras vidas. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este tiempo ha sido nuestro interés estudiar las doctrinas básicas que han sido enseñadas por las Sagradas Escrituras, singularmente por los profetas, Cristo y los apóstoles, respondiendo al hecho de que como iglesia debemos ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Como piedras vivas somos parte del edificio de Dios, donde Jesucristo es la piedra principal. Cada piedra viva, o sea, cada creyente, debe crecer a la estatura de la plenitud de Cristo para ser un templo santo, agradable a Dios, donde mora el Espíritu Santo. Las piedras vivas son necesarias dentro del edificio de Dios, pero no indispensables, pues si en algún momento faltare alguna de estas piedras vivas, inmediatamente sabemos que será reemplazada por otra por el mismo Espíritu. Por consiguiente, cada piedra viva, o sea, cada creyente debe limpiarse y santificarse para formar parte del edificio de Dios. Soberanamente, Dios ha hecho responsable a todo hombre en su salvación. Sin embargo, no procuramos enfatizar con ello que Dios no sea capaz de preservar, cuidar y salvar a todo el que Él quiera, porque como soberano Él puede buscar, cargar, redimir, incluso arrastrar a quien Él desea a la salvación y poner en esa persona el deleite de servirle y amarle. Por experiencia personal, muchos hemos sido testigos de personas que en un estado de ebriedad bajo efectos de vicios o algún desequilibrio psicológico recibieron el mensaje del Evangelio, y esto no sirvió de impedimento para que se convirtieran al Señor, porque el Espíritu Santo les cargó y trajo a la fe sin que mediara la razón, sino el poder de Dios que los transformó. Pero también hemos tenido el conocimiento de que otros, al oír el Evangelio o leer las Sagradas Escrituras por sí mismo, por su propio raciocinio y búsqueda personal, fueron llevados a confesar sus pecados y arrepentirse y entregarse por completo a Dios. Como decíamos en la lección pasada, Dios es soberano sobre su creación, sobre los seres humanos, sobre los gobiernos de la tierra y sobre la salvación. Pero su modo de obrar en relación con algunos no debe convertirse en un método estándar aplicable a todos. Dios es multiforme en su forma de obrar. De ahí que, al estudiar la soberanía de Dios, debemos arroparnos de toda humildad y reverencia, porque nuestro papel no es el de cuestionar a Dios o juzgar a Dios por lo que hace, sino obedecerle en todo y aceptar su voluntad, porque Él es soberano. Como dijimos en el estudio pasado, la soberanía de Dios es el derecho que Dios tiene a gobernar el universo que ha creado según el designio de su propia voluntad.
En virtud de su naturaleza, Dios no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de sí mismo. Él es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, que hace lo que le place en todo el ejercicio de su propia voluntad. Él no tiene obligación alguna de dar cuenta de lo que hace o deja de hacer. Pero eso no implica necesariamente, como plantean los calvinistas en el tema de la soberanía de Dios respecto a la salvación, que Dios desde la eternidad pasada eligió incondicionalmente y solamente a un grupo de personas que vendrían a ser salvos y eligió a otras de manera intencional, de igual forma para ser condenadas en el infierno. A esto se le reconoce en teología como doble predestinación, cuando Dios selecciona de manera intencional y soberana a individuos tanto para la gloria como para el infierno, sin que medie la voluntad de ellos. Independientemente del efecto emocional que esto ocasiona en la mente humana de ser elegido o no por Dios, trae consigo un fuerte cuestionamiento contra la justicia y dignidad de Dios. En caso de que fuera así, pudiera pensarse lo que no es, que Dios estaría burlándose de sí mismo, mucho más negando su propia sabiduría, si al final juzgará a los hombres que Él mismo les privó del derecho de elegir entre el bien y el mal. No somos máquinas, sino seres humanos, creados con la capacidad divina de escoger y rechazar. El estado de muerte por el pecado original no anula por completo la habilidad de razonar, y si aún el raciocinio estuviese totalmente extinguido, quedaría la puerta abierta para que el Espíritu Santo le dé al hombre la oportunidad de razonar por sí mismo y tomar la decisión de aceptar o rechazar a Cristo. Si Dios no le da al hombre la posibilidad de rechazarlo, ¿qué tipo de gloria se llevaría a él si en tales casos tuviera y guiara a los hombres como máquinas? Por tanto, es equivocada la idea difundida por los calvinistas de que el hombre no tiene libre albedrío para decidir entre el bien y el mal y que Dios elige por ello salvarlos o condenarlos en el infierno. El hombre cuenta con la capacidad de aceptar a Dios o rechazarle, exceptuando en casos aislados y específicos en que para el cumplimiento de la voluntad de Dios, Dios dispone por el hombre. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En Romanos 9, versículo 13. ¿El libre albedrío entonces afecta a la soberanía de Dios? En ninguna manera, porque Dios es el que hace todas las cosas en todo, y Él soberanamente ha creado el libre albedrío. Permítanos recalcar, ¿el libre albedrío afecta la gloria de Dios? Por el hecho del hombre tener la oportunidad de aceptar a Dios, ¿el hombre se lleva la gloria en la salvación? De ninguna manera. Al contrario, Dios es glorificado aún más cuando el hombre de por sí mismo está dispuesto a recibirle y servirle. En ambos sentidos Dios es glorificado. Dios es glorificado en el pecador que lo rechaza llevándolo al infierno, como en el pecador que lo acepta llevándolo a la gloria. Lo primero es una manifestación de su justicia y lo segundo es una exaltación de su amor y su gracia. Entonces, ¿por qué los calvinistas afirman que unos son elegidos para la salvación y otros son elegidos para ser condenados en el infierno? Hay textos y pasajes bíblicos que parecen apoyar este tipo de razonamiento. Sí, hay ciertos pasajes oscuros que parecen portar esta doctrina. Sin embargo, esta doctrina resulta cuestionable cuando estudiamos a fondo los textos más claros. Como hemos estudiado en la asignatura de hermenéutica, existe una regla fundamental para explicar la Biblia. Esta regla es
que la Biblia es su propio intérprete. Yo no tengo que explicar la Biblia, sino yo debo dejar que la Biblia misma sea quien se explique a sí misma. Si tú, mi hermano, lees un texto oscuro de la Biblia, tú debes no asumir de inmediato la palabra que se está expresando allí, sino que debes buscar en toda la Biblia y en todos los textos, en todos los pasajes que estudias, la verdad que allí se está exponiendo. Sobre todo, debes tener en cuenta que un principio bíblico no debe echar abajo otro principio bíblico, porque esa inconsistencia iría en perjuicio de la misma verdad. Teniendo en cuenta esto, vamos a analizar un pasaje oscuro del Nuevo Testamento que al parecer afirma la idea de que Dios elige a unos para la gloria y a otros para el infierno. Vayamos a Marcos 4 del 10 al 12. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Un buen calvinista nos preguntaría en el pasaje: ¿quién es el que otorga a los discípulos el conocer los misterios de Dios? La respuesta es Dios. ¿Por qué Cristo les hablaba a los de afuera por parábolas? La respuesta está en el versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El calvinista concluiría de esta manera al leer el pasaje: por tanto, unos son destinados por Dios incondicionalmente para la salvación, y otros incondicionalmente para el infierno, por el puro afecto de la propia voluntad de Dios. Creemos que apurarnos a dar una conclusión en nombre de Dios, sin saber los motivos que lo llevaron a ocultar el misterio del reino a un sector de la población, nos llevaría a aceptar de inmediato la doctrina calvinista acerca de la salvación. Pero, como desconocemos la intención de Dios, no podemos afirmar algo que no nos consta. Sin embargo, sí podemos atrevernos a hacer un análisis más profundo de las Escrituras. Podemos inferir que el grupo que estaba afuera pudo haber sido de los que cometieron el pecado imperdonable contra el Espíritu, y por esa razón se les impedía convertirse y ser perdonados, aunque el pasaje directamente no nos lo dice. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a hablar por parábolas? Precisamente el ataque continuo de los escribas y fariseos. En una ocasión, los fariseos blasfemaron contra el Espíritu al atribuir los milagros de Jesús a los demonios. Esto está en Mateo 9, versículo 34. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Sabemos que esta blasfemia es imperdonable, y esta pudo haber sido la causa del impedimento de la conversión de aquellos a los cuales se hace referencia. Dice el Señor en Mateo 12, versículo 32: cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Por otro lado, en la misma parábola del sembrador, notamos algo que va en contra del argumento calvinista de que el hombre no tiene libre albedrío para aceptar o rechazar a Dios, y que Dios tiene que decidir por el hombre para que acepte el mensaje del Evangelio. Jesucristo cuenta en la misma parábola
la responsabilidad que tenemos en cuanto a aceptar la palabra de Dios y la necesidad de convertirnos en buena tierra para que la semilla de la palabra dé fruto en nosotros. Cristo nos presenta 4 tipos de terrenos que representan las actitudes que los creyentes asumen ante el mensaje del Evangelio. Ellos son los que deciden perseverar o no en el Evangelio. Lo que llevó al primer grupo o al primer creyente a no perseverar fue su superficialidad, el no prestar atención a la palabra de Dios, de tal manera que vino el enemigo y le robó la palabra de Dios de su corazón. Lo que llevó al segundo creyente a decidir no perseverar en el Evangelio fueron las pruebas que vinieron por causa de Cristo. Muchos creyentes hoy deciden apartarse de Dios por causa de las persecuciones y pruebas. Lo que llevó al tercer grupo o al tercer creyente a tomar la decisión de no perseverar en el Evangelio fueron el afán y el amor a las riquezas que ahogan la palabra de Dios en el corazón y la hace infructuosa. Estos 3 tipos de personas, habiendo sido creyentes, cayeron en la apostasía y se perdieron. Sin embargo, hubo un creyente que decidió abrazar y acoger la palabra de Dios hasta convertirse en una persona recta y buena. De los que son como este creyente, Cristo dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En Lucas 8, versículo 15. Todos eran creyentes y a todos les fue sembrada por gracia y obra del Espíritu Santo la palabra de Dios, pero cada uno tomó una decisión particular que determinó su propio final. Entonces, aplicar la doctrina calvinista a este pasaje donde Dios decide revelar a los discípulos los misterios del reino y a los de afuera vedarles de este derecho no es correcto, porque en la misma parábola se nos habla del libre albedrío que tiene cada hombre para aceptar o rechazar el Evangelio. La actitud de cada uno es la que determina los resultados que se obtienen. Por eso dice Jesús en Marcos 13, versículo 13, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Quiénes serán odiados? Los creyentes. ¿Quiénes tienen que tomar la decisión de perseverar hasta el fin para ser salvos? Los creyentes. Entonces, las actitudes que asumimos determinan los resultados. Teniendo en cuenta esta aseveración de Cristo, no podemos radicalizar el concepto de que Dios decide siempre por el hombre. En algunos casos, esto podría ser posible para el cumplimiento de la voluntad específica de Dios que tienen que ver con los eventos de la historia y algunos individuos que inciden en ella, como el caso de Jacob y Esaú. Pero este no es el método estándar que Dios usa para obrar particularmente sobre cada individuo, como plantea el calvinismo, en que Dios, violando la voluntad humana, a unos destina para la gloria y a otros para el infierno. Dios nos ha dado el intelecto para reconocerle como creador y también como salvador y decidir aceptarlo o rechazarlo. Basta tan solo leer la defensa del Evangelio que hace Pablo en el primer capítulo de Romanos, acerca de que el hombre no tiene excusa para no creer, pues a él se le ha dado el don de la fe por la gracia común, para que no tenga excusa en el día del juicio final. Dice Pablo en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea que se les dio el entendimiento por gracia y una fe causal acerca de la existencia de Dios que ellos voluntariamente rechazan hasta el día de hoy para no tener que adorar a Dios ni darle gracias. Sigue diciendo Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Basado en la actitud que tomaron de rehusar creer en Dios, habiéndole conocido, Dios tomó la decisión de entregarlos a sus mismas pasiones por su deshonestidad intelectual. Dice el versículo 24, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Estaban ellos en la capacidad de aceptar a Dios y servirle? Claro que sí. Pero deshonestamente ignoraron y rehusaron creer en Dios, ignorándole como si no existiera. Lo mismo sucede con Cristo. La gente sabe que Cristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a pagar la deuda que teníamos con Dios para que en Él fuésemos justificados y perdonados. Porque hoy mismo se predica el Evangelio claramente y sin parábolas en todas partes, de modo que todos pueden entender claramente, venir a Dios y convertirse. Pero muchos prefieren vivir como si Jesucristo no existiera o hubiera venido, porque le ignoran y rehúsan venir a Él. Eso sucedió en la época en que Cristo estuvo entre los mismos de su nación. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No tiene sentido que Dios le quite la capacidad al hombre de poder creer y venir a Él, si luego lo va a juzgar por no creer y rechazar convertirse. Por ejemplo, al grupo que se le hablaba por parábola en Marcos 4, del 10 al 12, se les hablaba de ese modo porque podían entender y venir a Cristo para que perdonara sus pecados. Así que el hombre no está inhabilitado completamente para escuchar el Evangelio y convertirse. Los que estuvieron afuera en el pasaje de Marcos 4, del 10 al 12, tenían la capacidad de entender el Evangelio, pero se les habló en parábolas precisamente para que no vinieran, se convirtieran y fueran perdonados sus pecados. Dice literalmente esta porción, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es un argumento contundente para refutar el argumento calvinista de que el hombre está inhabilitado para elegir a Dios por sí mismo. Porque toda persona a la cual se le predica claramente los misterios de Dios sin parábolas tiene la capacidad de entender y convertirse a Dios. Se sabe que se requiere del poder de Dios
porque nadie puede salvarse a sí mismo. Se sabe que se requiere que el Espíritu Santo obre a través de la palabra de Dios en el corazón del creyente, pero la persona que recibe el poder puede usarlo responsable y objetivamente a su favor. De nada nos vale tener conocimiento de la medicina que nos sana si no la tomamos. Dicho esto, abrimos espacio al tema que principalmente nos ocupa en este estudio y lo introduciremos con una pregunta. ¿Puede un verdadero creyente perder la salvación? La doctrina calvinista dice que no, que es imposible que un verdadero creyente se pierda por 3 razones. Cristo murió únicamente por los que Dios eligió desde la eternidad pasada. Número 2. Ninguna oveja que sea de Cristo se perderá. Podría alguna oveja extraviarse e incluso apartarse, pero finalmente retornará al camino y se salvará. Número 3. Cristo únicamente murió por los elegidos. De ahí es que surge el concepto una vez salvo, siempre salvo. Según la doctrina calvinista, si tú estás predestinado para salvarte, te vas a salvar. Si tú estás predestinado a perderte en el infierno, indefectiblemente te perderás. Esa salvación no depende de ti, depende de Dios, que elige quiénes son los que van para el cielo y quiénes son los que van para el infierno. Los hipercalvinistas hasta han dejado de predicar porque no es necesario, porque Dios es el que se encarga de traer a los mismos que Él quiere salvar. Esto es lo que dicen y enseñan las Sagradas Escrituras. Por las Sagradas Escrituras podemos creer que una persona puede ser salva y después caer de la gracia accediendo a la tentación y perderse para siempre. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Las Escrituras enseñan la posibilidad de deslizarse y apartarse por completo de Dios. Esta doctrina fue enseñada directamente por Cristo. Vayamos a Mateo 5, versículo 13. Dice Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Se compara a los creyentes con la sal por su utilidad para dar sabor y preservar. Los verdaderos creyentes serán útiles mientras mantengan como la sal su salinidad para salar a este mundo y guardarlos de más corrupción. Pero si pierden su salinidad, que significa la santidad, no servirán para nada, sino para ser echados fuera y pisoteados por los hombres. Si los creyentes verdaderos pierden su santidad, pueden perder su salvación y ser echados al infierno. Somos llamados a perseverar siendo sal, aunque suframos persecuciones y traiciones. Mateo 10, del 21 al 22, nos dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Esta doctrina fue enseñada en la parábola de Lucas 12, del 41 en adelante. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera,
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y lo pondrá con los infieles. Aquí no se les habla a los infieles, sino a los fieles, para que se mantengan haciendo la voluntad de su Señor. Pero si siervos fieles se descuidan y empiezan a vivir como vive el mundo, a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Los calvinistas dicen que si alguien se aparta de Dios es porque nunca fue del Señor. Sin embargo, el Señor pone el ejemplo de un fiel que se aparta y es puesto con los infieles. Así que un creyente verdadero puede apartarse y perder finalmente la salvación. El Señor pone otro ejemplo en Mateo 25 del 1 al 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Fijémonos en la expresión: y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Las que se quedaron no se prepararon, y por eso quedaron fuera de la boda. Pero aún tenemos un ejemplo mucho más elocuente en Juan 15 del 1 al 16, donde Cristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos eligió en Cristo para ser salvos. Pero cada creyente decide permanecer o no en Cristo. Si el no permanecer en Cristo no fuera una posibilidad, no se nos llamara 7 veces a permanecer en Cristo. Aparte de la elección que hace Dios por la fe en Cristo, se nos manda a permanecer en Él para ser salvos y fructificar. Esta doctrina fue enseñada en las cartas apostólicas, en 1 Corintios 10, del 10 al 12. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si no hubiese la posibilidad de perder la salvación, el apóstol Pablo no expusiera para nuestra amonestación la caída de los que perecieron por la murmuración en el desierto, ni nos mandara a mantener nuestra firmeza para no caer y correr la misma suerte. En Romanos 11, versículo 22, Pablo nos encara con el pueblo de Israel y nos dice: mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Si no hubiese la posibilidad de caer y ser eliminado, Pablo no estaría dándonos esta enseñanza. Y Pablo no fue el único que enseñó acerca de esta doctrina. Note lo que Pedro nos dice en 2 de Pedro 2, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se habla de ciertas personas que escapan de las contaminaciones del mundo y, andando el tiempo, se enredan otra vez en ellas y son vencidas. Pedro dice lo mismo que Cristo dijo, que el postrer estado de ese creyente que se aparta es peor que el primero, porque los demonios son peores, se posesionan sobre él. Existen algunas razones por las que muchas personas se deslizan y se apartan por completo de Dios. Una de esas razones es que su conversión es demasiado endeble, dice Cristo en la parábola del sembrador en Lucas 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los creyentes que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. El Señor pone el ejemplo de por qué un tipo de creyente puede tomar la decisión de apartarse, porque no tiene suficientes raíces, es decir, suficiente madurez. En segundo lugar, por no velar y orar. Son creyentes descuidados en el deber de orar y examinarse a ellos mismos. En Lucas 22, del 45 al 46, Cristo invita a sus discípulos a velar y orar. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación.
En tercer lugar, algunos comienzan a tambalearse y seguir a Cristo de lejos. No podemos pensar que podemos vivir la vida de Cristo alejados de Él, porque al venir la prueba podemos negarle y apartarnos de Él por completo. Tenemos un ejemplo típico de ello en Lucas 22, del 54 al 60. Lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo: «También éste estaba con él». Pero él lo negó, diciendo: «Mujer, no lo conozco». Un poco después, viéndolo, otro dijo: «Tú también eres de ellos». Y Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Como una hora después, otro afirmó diciendo: «Verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo». Y Pedro dijo: «Hombre, no sé lo que dices». Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Algunos también no buscan la perfección o la santificación, y por eso es motivo de caída. Hay un motivo de caída. Disgustan a Dios, rechazan obedecer a Dios. En Hebreos capítulo 3, del 16 al 19, se nos llama la atención con las preguntas muy inquisidoras. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hebreos 4, del 1 en adelante, nos dice: «Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Algunos rehúsan caminar también en la luz nueva, y eso es un motivo de caída, una causa de caída. Cristo se nos ha revelado como la luz y debemos caminar bajo esa luz. Es decir, debemos ser moldeados por esa luz. En Juan 12, del 35 al 36, dice Jesús: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y en Juan 8, versículo 12, Jesús se revela como la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También, como sexta causa, algunos se vuelven al mundo, algunos fieles colaboradores de Dios se vuelven también al mundo, como el caso de Demas en Colosenses 4:14. Demas era uno de los que saludó a Timoteo cuando Pablo escribió su carta. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Sin embargo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, Pablo da el reporte que Demas se había apartado y vuelto al mundo, porque Demas
me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Nadie podía imaginar que una persona como Demas se podía apartar de la fe luego de haber sido un verdadero creyente y un gran colaborador con Pablo. Pero en él se cumplió la parábola del sembrador. Los espinos, que son las riquezas de este mundo, crecieron en él y ahogaron la semilla de la palabra. Demas decidió irse al mundo amando las riquezas de este mundo y perdió su alma. La Biblia es enfática en decirnos cuál es el destino de aquel que como Demas se aparta. Y esto nos lleva al siguiente aspecto: el destino del que se desliza y se aparta por completo de Dios. ¿Qué pasará con él? Será castigado en esta vida, dice Lucas 12 del 47 al 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No podemos esperar que el pecado y el mundo nos proporcionen paz y seguridad, sino frustraciones, decepciones, engaños, traiciones y la pérdida de todo bien. De manera que el que se aparta, inducido por el criterio de que no va a ser azotado por el mundo, por su propia carnalidad, y el diablo está ciego porque la ceguera le ha cegado los ojos. La Biblia dice que el que se aparta será azotado, pero también será un perdido por toda la eternidad. Salmo 9, versículo 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las naciones que se olvidan de Dios. Mateo 24, del 45 al 51, nos dice también: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por último, tendrá un castigo mayor que cualquier muerte física. Hebreos 10, del 28 al 29, nos dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? ¿A quiénes se les dice esto? ¿A creyentes o a incrédulos? Se les dice a los creyentes. Por tanto, la posibilidad de que un verdadero creyente pueda apartarse por completo de Dios y definitivamente perderse queda en pie y vigente para nuestra advertencia y admonición. Por consiguiente, el concepto una vez salvo, siempre salvo es totalmente cuestionable. Solamente podemos ser salvos si venimos a Dios en arrepentimiento y fe, y si permanecemos hasta el final sin retroceder. Dice el Señor: mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Es decir, hay una posibilidad de retroceder. Si no, no lo dijera. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 38 y 39.
Terminamos con esta cita para invitar a la decisión de seguir confiando en el Señor y en los recursos que Él nos ha dado, porque si hacemos así como Él nos enseña, no nos faltará su ayuda para permanecer hasta el fin. Y si alguno de los que escucha se ha apartado, debe saber que Dios ama y restaura y transforma a aquel que se desliza y se arrepiente. Dice Jeremías 3, 12 y 22. Ve y proclama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Di tú también como dijo el pueblo: aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Jehová, eres nuestro Dios. En Dios hay perdón, en Dios hay vida. Vengamos a Él ahora y sin dilación, y Dios nos salvará. Hemos llegado al final de este estudio. En el próximo estudio estaremos presentando la tercera parte de la soberanía de Dios bajo el tópico objeciones a la doctrina de la elección incondicional presentada por la escuela calvinista. Mi deseo es que Dios les bendiga y todos seamos bendecidos al estudiar la santa palabra de Dios. Vamos a orar. Amante y tierno Padre Celestial, oh Dios de los cielos, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias por todo lo que nos has permitido entender y comprender de tu sagrada palabra. Si hay algo oscuro que no entendemos, si hay algo que nos ha sido vedado, rogamos que tu Espíritu Santo aclare nuestro entendimiento y nos ilumine a toda verdad, pues sabemos que tu Espíritu Santo es capaz de iluminarnos y darnos el sentido correcto de cada texto para que podamos entender tu voluntad. Oh Padre, no te olvides de nosotros como iglesia, te necesitamos en este tiempo, que tú aclares nuestra mente y nos permitas seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual te lo pedimos todo. Amén.